La casa número 8. Hola, mi nombre es Darina Judith y esta historia que voy a contarles es 100% real y sucedió en mi pueblo, Zacatlán de las Manzanas, Puebla, México. Vivo con mis padres, mi hermana y mi abuela. Al lado de la casa hay un terreno con un árbol de aguacate muy grande que en lo personal me da escalofríos. En mi casa han ocurrido muchas cosas sin explicación que no logramos comprender. Una de las más extrañas la contaré a continuación. Era una madrugada de las 5 de la mañana. Estaba dormida y de la nada comencé a sentir miedo. Unos segundos después, escuché cómo un pájaro grande había aterrizado en el árbol que estaba al lado de mi casa. Se escuchaban los aleteos. Seguido de esto, se escuchó un grito horrible. Era una combinación de voz de un humano con chillidos de un animal, como de un cerdo cuando van a sacrificarlo para su venta. Empecé a rezar y los gritos no cesaron. Estaba empapada en un sudor frío que recorría todo mi cuerpo. Al día siguiente, le comenté a mi abuela si había escuchado ese grito. Le pregunté por qué dormía con ella y me dijo que no. Era aterrador salir de mi casa porque veía el árbol y un escalofrío recorría mi cuerpo. Tiempo después, tuve parálisis del sueño, pero claramente vi cómo una sombra se acercaba a mí. No tenía cara, era una silueta humanoide oscura. Cada que abría los ojos, esta se acercaba más, al punto que ya estaba encima de mí. No podía moverme ni gritar. Fue espantoso. Esto me ocurrió como a las 7 de la mañana. En ese momento, se cayó una foto donde salíamos mi hermana y yo. Estaba aterrada, y cuando pude, salí corriendo con mis padres. Muchas personas nos decían que había gente que nos tenía envidia y que nos estaban haciendo un trabajo de brujería, ya que una vez nuestra camioneta amaneció repleta de sal de grano. Después de eso, la misma camioneta se descomponía muy seguido y no arrancaba. La llevamos a un taller mecánico, del cual nunca salió, porque ésta estaba completamente destruida. También salían muchos insectos por toda la casa. Nunca supimos la razón. Pasaron años sin ocurrir sucesos como estos, hasta febrero de 2019. En la madrugada del 2 de febrero, así es, día de la Candelaria, mi hermana estaba durmiendo con mi abuela y acostumbra a dormir con los brazos afuera. Ella cuenta que sintió que algo cayó de golpe en la cama y después sintió como si algo se arrastraba hacia ella. No se asustó al momento porque tenemos gatos y pensó que era uno de ellos, pero sintió que algo la mordió en el brazo y sentía cómo le escurría la sangre. Despertó rápidamente a mi abuela y ella encendió la luz. Dicen que sintieron cómo ese ser se fue rápidamente abajo de la cama. Al estar la habitación alumbrada, no se miraba nada, pero escuchaban rasguños en la parte de abajo de la cama y cómo la pared crujía. Mi hermana estaba llorando de miedo y de dolor, ya que se había espantado al ver manchada la cama y su ropa de sangre. En la desesperación de mi abuela, ella comenzó a rezar y todo se calmó. Ellas no pudieron dormir tranquilas. Mi abuela dijo que aunque fuera un día importante para la Iglesia Católica, el diablo nunca dormía y siempre estaba haciendo el mal. Ya no le han ocurrido cosas de este tipo a mi hermana, pero a mi madre y a mí sí. En febrero de este año, me visitaron en la madrugada. Estaba dormida y, de repente, sentí como me empujaban bruscamente, como si quisieran voltearme. Al enderezarme, vi un reflejo blanco que se fue debajo de mi cama. Pensé que tal vez era mi gato,
Encendí la luz, pero no había nada. Decidí revisar debajo de mi cama y no había rastros de mi gato. Me convencí que era mi perrita, pero al irla a buscar, la encontré amarrada. Me asusté mucho. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. En ese momento entró mi gato, pero no quería estar arriba de mi cama. Estaba chillando y no quería estar cerca de mí. Después de eso, se salió de la casa nuevamente. No pude dormir tranquila y empecé a rezar. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Desde ese día, siento que se suben en mi cama, pero cuando alumbro, no hay absolutamente nada. No sé qué habrá sido todo eso, y tampoco sabemos si todo está conectado y nos quieren hacer daño. Últimamente, mi madre ha amanecido con moretones en las manos, y eso nos ha puesto a pensar bastante. Relato de Darina Judith. El escalofriante comportamiento de mi hijo. Les voy a contar un suceso escalofriante que viví hace algunos años atrás con mi hijo cuando estaba pequeño. Todo comenzó por la llegada de mi primer bebé. Mi marido y yo empezamos a planear cambiarnos de casa hacia una más grande para tener más espacio. Cuando mi hijo cumplió su primer año, buscamos casas hasta que encontramos una que parecía perfecta. Se ajustaba a lo que nosotros queríamos, así que la alquilamos y al poco tiempo nos mudamos. Cuando recién llegamos, recuerdo que yo sentía la casa fría y una extraña sensación de escalofríos. Sabía que era normal, pues la casa había estado sola durante algún tiempo, y aparte, normalmente así se sienten los primeros días, después de un cambio mientras te acostumbras. Conforme pasaron los meses, yo notaba que a mi hijo no le agradaba mucho estar en la casa, porque siempre la pasaba llorando, y su llanto era aún más fuerte cuando lo dejábamos solo por algunos segundos. Era como si temiera algo, ya que cuando lo cargábamos, no dejaba de ver hacia su alrededor. Pero las cosas cambiaron de manera radical. Después de algunos meses, mi niño ya estaba un poco grande y caminaba, se metía a su cuarto solo y cerraba la puerta. Obviamente yo se la volvía a abrir, pero le gustaba mucho jugar solo. Ni siquiera me llamaba. Aparte, cuando salíamos a pasear, me insistía mucho regresar a la casa. La verdad, no le tomé importancia, pues yo pensaba que mi hijo ya se había adaptado muy bien al cambio. En ese momento, también sentí que el ambiente de la casa cambió. No sé cómo explicarlo, pero yo sentía una extraña sensación como si me miraran de reojo. También veía extrañas sombras moverse y las cosas que dejaba en algún lugar en especial se perdían. Cuando mi hijo tenía 2 años y medio, noté que se había obsesionado con la idea de querer estar siempre en la casa. Era muy extraño, ni siquiera salir a pasear quería. En ese entonces, mi niño ya se desenvolvía un poco más al hablar, y se me ocurrió preguntarle por curiosidad el por qué le gustaba tanto estar en la casa. Pero lo que me respondió fue algo que me dejó un poco perturbada. Él dijo: «Es que ya no estamos solos, mamá». En ese instante no comprendía el por qué lo decía, así que le contesté: «Nunca hemos estado solos, nos tenemos a nosotros y también está papá». Pero lo que me dijo después, juro que se me puso la piel de gallina. Dijo: «Tengo un amigo, viene a mi cuarto y juega conmigo». En realidad, sí estaba asustada, pero me tranquilicé después de suponer que era un amigo imaginario. Días después, se me ocurrió volver a preguntarle si aquel amigo lo visitaba mucho, y él dijo que sí, que no tuviera miedo de él, ya que era un señor bueno. Estaba sorprendida,
y más porque especificaba que era un señor. Entonces me preguntaba, ¿cómo un niño de 2 años va a imaginar a un señor? Pero decidí tranquilizarme pensando que se le pasaría. Pero la realidad es que no fue así. Al pasar los días, veía a mi hijo jugando y platicando solo en su cuarto, como si en realidad hubiese otra persona. Realmente era una impotencia para mí el no saber qué hacer. Incluso en 2 ocasiones salió de su cuarto con unas moneditas. Mi hijo decía que el Señor se las daba. El tiempo pasaba y yo veía a mi hijo en la misma situación. Claro, también había hablado con mi esposo al respecto, pero él se lo tomaba a la ligera, pensando que yo exageraba. Un día de la nada, mi hijo se acercó y me dijo: «Mamá, no tengas miedo. El Señor dice que le temes, pero Él solo viene a mi cuarto a jugar. No va a pasar nada». Al escucharlo decir algo como esto, estaba muy aterrada, pero aún así, decidí sacarle más cosas del supuesto señor. Así que le pregunté: «¿Él ahorita está en tu cuarto?». Y me respondió: «No, mamá, él se va a ver a su esposa. Tiene 2 hijos, le gusta ir a visitarlos, pero a él lo mataron a golpes». Yo estaba en shock. ¿Cómo era posible que un niño de 3 años estuviera inventando todo lo que decía? Entonces le pregunté por último: «Hijo, dime dónde sale ese señor». Y me contestó que siempre que iba a visitarlo, entraba por la ventana de su cuarto. Entré en una desesperación horrible. Estaba segura de que algo no estaba bien. Entonces, harta de esta situación, decidí llamarle a mi suegra y platicarle todo lo que había pasado durante ese tiempo. Ella me dijo que iría a rezar a la casa, y más en el cuarto de mi hijo. Yo realmente no sabía qué hacer, entonces accedí a lo que ella me dijo. Una tarde llegaron mi suegra y su mamá. Yo decidí llevarme a mi hijo a pasear para que no estuviera presente por si es que algo pasaba. Mi suegra y su mamá comenzaron a rezar echando agua bendita por toda la casa. Al llegar al cuarto de mi hijo, colocaron en la ventana donde el Señor entraba una cruz bendita. Cuando llegamos mi hijo y yo, ellas por suerte ya habían terminado. Entonces se quedaron un pequeño rato en la casa para charlar. Cuando de pronto mi hijo llegó corriendo hacia mí y me decía: «Mamá, ¿qué pasó?». «Nada, hijo. Tu abuelita vino a rezar a la casa». «¿Por qué?». A lo que él me respondió: «El Señor se fue, no lo veo». Lo tomé en mis brazos y viéndolo a su rostro le dije: «Hijo, creo que es mejor que el Señor se vaya y no te visite más». Pero me sorprendió bastante su actitud, que al decirle esto, no lo tomó para nada bien. Comenzó a llorar y hacía fuertes berrinches gritando: «Quita eso de la ventana, el Señor no puede entrar». No podía creer lo que me estaba diciendo. Caí en cuenta que era verdad lo que él me decía. En realidad, siempre hubo algo o alguien en mi casa. Pasaron algunos días y pensé que ya todo había terminado, pero encontré a mi niño muy desesperado queriendo abrir la ventana principal, diciendo que el Señor ahora quería entrar por ahí. Me gritaba: «Mamá, ahí está, míralo, abre la puerta». Cuando me lo dijo me asusté tanto, pero era más la protección que quería darle a mi hijo, que lo tomé del brazo llevándolo hacia mi espalda y comencé a gritar corriendo a esa entidad. Cargué al niño y corrí aterrada hacia la sala. Después de unos minutos más tranquila, mi hijo me observaba a los ojos y me dijo: «Mamá, no tengas miedo, ya se fue, no voy a volver a hablar con él». Me dio tanto sentimiento que abracé fuerte a mi hijo y no pude evitar llorar. Desde entonces, las cosas volvieron a la normalidad.
Ahora mi hijo tiene 10 años, ya no recuerda nada, y en verdad no quiero volver a tocar el tema con él, pues realmente vivió una experiencia horrible. Seguimos viviendo en la misma casa, y ese aún es su cuarto, pero hasta ahora las cosas siguen tranquilas. Relato de Karina.